Buenos días a todos y a todas por tercera o cuarta vez. Yo creo que ha sido de las jornadas, vamos a decir, más maratonianas, y sobre todo porque se me ocurrió dar un cúmulo de opciones y de posibilidades, porque normalmente los investigadores repiten, o bueno, se repiten, pero en este caso todas las ponencias han sido diferentes, lo cual también me alegra porque me permite valorar el enorme esfuerzo y sentirme muy impresionada por la cantidad de personas que trabajan por y para Guatemala, no solo desde una perspectiva teórica y académica, sino desde una perspectiva vivencial, ¿no? Y desde el compromiso de muchos de los que están aquí con nuestro país. Tanto en temas, digamos, delicados y difíciles como el genocidio, como en otros temas sobre migración, sobre múltiples, sobre movimientos revolucionarios. Y en primer lugar quiero dar las gracias a la Ibero, a Manolo Vela, por haber sido el que me ha invitado y el que me ha proporcionado esta, digamos, esta oportunidad después de 10 años de debatir con ustedes sobre muchos temas candentes en mi país, y especialmente a Mario Velázquez Olivera por su gran acogida, su hospitalidad, su interés en el trabajo en Guatemala, por ese enorme trabajo que está haciendo con todo su equipo de investigación y especialmente con el trabajo sobre movimientos revolucionarios, que es una asignatura pendiente que muchos de nosotros hemos querido entrar, pero al final no nos hemos atrevido a entrar, y él realmente está haciendo con su equipo, con Juan Carlos, con Fabián, esta vez sí lo he dicho bien, un trabajo extraordinario. Bueno, menos mal que me han visto en otras conferencias, porque esta para mí es enormemente difícil. Siempre que tiene que ver con el tema de genocidio, no puedo controlar la emoción. Entonces, en la medida que no puedo controlar la emoción y no me puedo distanciar, me pongo emotiva. Entonces, eso me disturba. Con lo cual voy a tratar de leer para evitar, digamos, que el factor emocional o de rabia o lo que sea pueda disturbarme, y si empiezo así, menudo empiece. Bueno, aquí tengo mis Kleenex, con lo cual ustedes ni se inmuten, o sea, es algo que siempre me pasa. Glory y, y Juanma me conocen, pero espero tratar de controlarlo. Bueno, lo que les voy a hablar es el intento que he hecho de reconstruir los testimonios del juicio digamos, contra Ríos Montt, y intentar reconstruir el juicio y de los testimonios del pueblo maya y xil desde una perspectiva de la reconstrucción y de la construcción de la memoria. Empezando por cómo en Guatemala nunca ha habido una memoria colectiva, ni siquiera memorias fragmentadas, porque no hemos sido capaces de consensuar esas memorias. Eso ha dificultado mucho, no solo la memoria, sino la historia. De manera que lo que pretendemos algunos historiadores, bueno, yo no soy historiadora, algunos sociólogos, yo me sitúo entre la sociología histórica y la ciencia política, lo que pretendemos es historizar la memoria. Entonces, ver cómo todos estos elementos van a constituir, digamos, contribuir a preservar esta memoria de los grupos étnicos, y a ver cómo pudiéramos consensuar, digamos, fragmentos de memoria para tener una historia común, una historia consensuada. Para ello voy a recurrir a psicólogos, sociólogos, básicamente, digamos, intelectuales que han trabajado el tema de la memoria, y me gusta mucho un autor que se llama Bartlett, en la cual él habla de las huellas del recuerdo. Lo que vamos a ver es cómo se pasa del recuerdo a la memoria, y cómo son las etapas de ese recuerdo a esa memoria, y cómo los sobrevivientes van a establecer distintos mecanismos de recuerdo, de reevaluación, de inhibición, de socialización. Porque en la medida en que se recuerda, se socializa y se convencionaliza, se sana. En la medida que se inhibe, se reprime y se niega, se enferma. Se enferma el individuo y impide un proceso de constitución de un proyecto nacional o de una memoria
Entonces, Bartlett dice que las huellas del recuerdo están indisolublemente unidas al contexto histórico-social y a los sistemas culturales, porque el recuerdo no es algo estático, no se almacena de forma fija, sino que se recrea, se reactiva, y en ese sentido hay imágenes que se recuerdan a través de los sentidos, del lenguaje, de los colores. Yo recuerdo que la primera vez que empleé esta metodología con el asalto a la Embajada de España en Guatemala, ustedes se recordarán, y realmente le hice unas entrevistas a unos 10 supervivientes, y lo curioso es que muchos de ellos recordaban el hecho por el olor a carne quemada. O sea, eso me impresionó, ¿no? Entonces, muchas veces el recuerdo entra a través de los sentidos o por el color, ¿no? Entonces, ese proceso, digamos, de recuerdo, de rememoración, de convencionalización de la memoria, tiene también mucho que ver con estos recuerdos selectivos, ¿no? Con esa forma de convencionalizar la memoria. Otros autores van más lejos, como Rosa Belelli y Backrust, y vinculan el recuerdo a la identidad y a la memoria colectiva, y a su vez a la memoria histórica. Por ello afirman que el recuerdo es social, es un constructo que no reproduce fielmente el pasado, sino que lo recrea y lo reconstruye en función de sus intereses del presente. Pero a mí me gusta más que nada Jolene, y indudablemente Elizabeth Jolene es una de las grandes teóricas de este asunto, en donde dice que la memoria es la forma como los ciudadanos y ciudadanas de un país construyen un sentido de pasado y se relacionan con el presente en el acto de rememorar o recordar ese pasado de manera negociada o consensuada. El problema radica cuando son sociedades que no consensúan su memoria, ¿sí? Y que realmente, digamos, como que se enfrentan en relación a hechos muy concretos. Vamos a hablar pues de las etapas por las cuales se recuerda, porque son esas etapas las que vamos a tener en cuenta para analizar los testimonios del pueblo maya y Xil en el juicio contra Ríos Montt. Según estos autores, digamos, hay 4 etapas por las cuales se puede revocar la memoria. Estos 4 mecanismos de reevaluación van a ser, el primero va a ser la reevaluación voluntaria, que va a establecer, digamos, una cierta objetividad de lo que pasó con el presente. El segundo va a ser la rumiación, que es el que normalmente es el más común, pues, en el cual el individuo empieza a pensar en ese pasado y permanentemente se mete en un bucle, run, 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 y lo que me pasó y por qué me pasó y no sé qué, con lo cual se genera un resentimiento y un mal rollo, vamos a ponerlo así, y muchas veces hay una enfermedad o depresiones, situaciones muy tensas, y hay una dificultad en encontrar un proceso de diálogo y negociación. Entonces, esa forma de rumiación se convierte normalmente en una obsesión, ¿no? Otro elemento para recordar del mecanismo, más que todo, es la inhibición. Yo no sé si ustedes conocen a compañeros que han estado en la guerra o que estuvieron, digamos, también que fueron víctimas de, digamos, de violencia, de violación, y que no quieren recordar nada, es decir, intentan o encubrirlo o no recordarlo o negarlo, ¿no? Entonces, en este intento de silenciar o reprimir el pasado traumático, también se genera una situación muy tensa. Y otra forma es el reparto social o la socialización, que juega un rol muy interesante porque es asimilar la experiencia emocional y compartirla con otras personas, de forma que permita poco a poco ir convirtiendo ese recuerdo en un proceso no traumático o en un hecho, digamos, sí doloroso, obviamente, pero se logra sanar, vamos a ponerlo en ese sentido. De manera que según estos autores, y yo coincido con ellos, las sociedades que reparten y reevalúan sus memorias suelen ser sociedades más sanas, más cohesionadas y más integradas. Ellos hacen un análisis comparado entre Chile, el País Vasco en España y otro país que no recuerdo, comparando precisamente los mecanismos de, digamos, de recuerdo y de reevaluación o de convencionalización. Y aquellas sociedades, digamos, que rumian o que no reevalúan, digamos, su pasado, son sociedades menos cohesionadas y con más rasgos autoritarios.
Bien, en el caso de Guatemala, indudablemente tenemos los dos casos. El caso de la rumiación en muchos elementos, el caso de la inhibición, sobre todo por parte de las élites, pero hay una dificultad para consensuar las memorias históricas. Y porque la sociedad guatemalteca es una sociedad fracturada y desmembrada. Ya desmembrada de por sí, por todo lo que hemos hablado estos días, el racismo, em, la diferencia de clases, el problema étnico, pero realmente en el tema de hechos que vamos a llamar flash memory, hechos de, digamos, flash memory bubbles, le llaman los ingleses, memorias flash, vemos que en esos hechos realmente no hay un consenso en ningún momento, con lo cual es difícil realmente, digamos, llegar a un acuerdo. De ahí la importancia, como dice Yelin, de acudir a la historia y a la necesidad de historiar la memoria. Es decir, conocer, interpretar y cómo recuerdan y cómo se olvidan, pero cómo se puede reconstruir una memoria, si no común, por lo menos consensuada. Pues bien, lo que vamos a hacer a continuación es ver, digamos, cómo los testimonios que tienen una enorme riqueza en el juicio y cómo esos relatos y narraciones tienen la forma digamos, los mecanismos de recuerdo, pero es también una forma diferente de interpretar los hechos. Que muchas veces eso se ha dicho que el testimonio no es válido en los juicios porque no es objetivo, pero no es un problema de objetividad, es un problema de interpretación de los hechos. Y lo que nos damos cuenta, vamos a ver ahora en los testimonios, que es muy duro leerlos, lo siento en el alma, es necesario leerlos, algunos son realmente brutales, pero lo que vamos a ver, que es muy interesante, es que en la memoria también hay género, o hay género en la memoria. Analizando, no digo que haya analizado los 100 testimonios, pero analizando muchos de ellos, nos damos cuenta que los hombres recuerdan de forma diferente a las mujeres. Y por último, vamos a ver el tema de las violaciones, que indudablemente es una forma muy dura de recordar. Y con respecto a los hombres, solo voy a contar un caso de rumiación, porque es un nombre que se ha quedado, digamos, entre comillas, trabado, es decir, con ese bucle, en la forma de narrar los hechos. Pero todos los hechos se narran con una nitidez y una visualización impactante, y con un distanciamiento que parece que están contados en tercera persona. Dice Tiburcio Utuy sobre los hechos. Yo tenía una bocina para avisar a la gente. Éramos dos, un anciano, él subió para avisar a la gente y yo bajé para avisar a la gente de abajo. El ejército alcanzó a ver dos señoras corriendo. La alcanzaron a la primera, le pegaron, le quitaron la cabeza, los sesos se quedaron tirados, la arrastraron como perra. Luego a la otra señora la sacaron del patio, la corretearon, etcétera, etcétera. Sentimos un gran dolor. Yo lo vi, yo lo viví. ¿Qué culpa tenían? No habían hecho nada. Este tema de yo lo vi, yo lo viví, ¿qué culpa tenían? Prácticamente se refleja en un 80% de los testimonios, ¿no? Y lo que más llama la atención realmente, por lo menos los que he, digamos, analizado yo, es que a pesar de que este es el único o uno de los pocos casos de rumiación, prácticamente no hay rumiación, resentimiento. Y eso ya me llamó la atención en el asalto a la Embajada de España. Y me volvió a llamar la atención en estos testimonios que era escasa la rumiación y escaso el resentimiento. De manera que revocan y reevalúan sus recuerdos como algo muy próximo, como una vivencia muy intensa, pero también se sienten liberados. Después de declarar, dice, se me ha ido el susto. Vamos a ver después lo que quiere decir susto. Este tránsito del recuerdo a la memoria, a través de la revocación o de la socialización, es lo que puede explicar en parte esa sensación de alivio, de liberación, de emancipación que sienten los testigos, que lo vamos a ver al final. Bien, en cuanto al género en la memoria, es cierto que lo primero que nos llamó la atención en los relatos y en las narrativas de los testigos es el distanciamiento de los hechos. Se narra con una sobriedad y con una serenidad sorprendente. Y en ese sentido, viven los recuerdos de una forma plástica.
O sea, de manera sencilla y profunda, como si los hechos hubieran ocurrido ayer. Es muy curioso, ¿no? En ese sentido, las mujeres narran de una forma más intensa y con mayores detalles que los hombres, y ponen el énfasis mucho más en el entorno familiar y en el no explicarse lo que pasó. ¿M? Y sobre todo vinculan los hechos a imágenes relacionadas con animales. Nos trataban como pollitos, parecíamos unos perros, no nos tratábamos como gente, no éramos gente, pues, ¿no? Con ese sentimiento de desprotección, de vulnerabilidad, de humillación. ¿M? Dice una de las testigos, nos trataban como animales, como pollitos en el corral. A estas 4 mujeres fueron golpeadas y el ejército las dejó tiradas. Es que es terrible leerlo. Le cortaron la cabeza a Margarita Velázquez. Ella estaba pastoreando un animal en el potrero. Fue peor que si fueran sus propios animales. Quedó Genara en pedazos, como si fuera un animal. Esta comparación permanente con los animales te lleva a la deshumanización que el perpetrador tiene que hacer de sus víctimas, porque sólo así puede considerarlas objetos. Cuando nosotros estudiábamos el Plan Sofía y decían, desaparecieron 10 fil, 4 enos, nunca eran indígenas, nunca eran personas. Solo cuando no los mataban y los secuestraban o los llevaban a otro lado, eran personas. Pero había una cosa muy curiosa en el Plan Sofía que permanentemente decían, y 20 chocolates, y 3 cucarachas, y 25 chocolates. Y yo no entendía las 400 páginas hasta que me di cuenta que los chocolates eran niños y las cucarachas eran mujeres. Qué curioso el color, ¿no? O sea, chocolate, cucarachas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva vemos el proceso que dice Feinstein y prácticamente todos los autores, Verdeja, Gaeta, que trabajan el genocidio de la deshumanización del otro, ¿no? O sea, es absolutamente necesario deshumanizarlo, ¿m? Para realmente poder perpetrar ese tipo de violencia sistemática y brutal, ¿no? Sin embargo, los hombres realizan un relato más lineal, menos minucioso, más de rumiación, más de recuerdo, run, run, ¿no? A la hora de relatar los sucesos. Recuerdan más su aldea, sus posesiones, su casa, sus animales, hacen mucho menos énfasis en la vida familiar, muestran un sentimiento de más inconsolable de tristeza, repiten permanentemente lo que les pasó. Y sin embargo, las mujeres no acuden a este mecanismo de rumiación y no precisan rememorar objetos ni espacios. No acuden, sino simplemente convencionalizan el recuerdo y se centran mucho más en los seres humanos o en no explicarse lo que pasó. ¿Por qué pasó? ¿Qué culpa tenía? No tenía culpa alguna, ¿no? No había razón para hacerlo, dicen en algunas. Y los hombres, sin embargo, no se culpabilizan tanto, no, digamos, no entienden la situación, pero lo que sí dicen permanentemente es: yo lo vi, yo estuve ahí, yo lo viví. No vamos a mentir, todo esto pasó, lo vivimos, como diciendo, no somos unos indios mentirosos, o sea, esto pasó, no queremos más que se haga justicia. Y eso es curioso porque en los dos, en los testimonios de hombres y mujeres, hay un afán permanente de justicia. Podríamos decir, aunque sea un poquito jalado, como decimos en Guatemala, que ese afán de justicia procede casi del periodo colonial, ¿no? Es decir, de todos los pliegos, digamos, hacia la corona, desde la colonia, después desde la época liberal hacia el Estado, de que se haga justicia es como un elemento muy importante en todos los pueblos indígenas, y lo vamos a ver al final de estos hechos traumáticos, ¿no? Voy a tratar de pasar y leer lo menos posible de testimonios porque son demasiado duros. Solo les voy a tener que narrar el más duro de ellos, con lo cual así les ahorro algunos. Y vuelvo al tema de la culpabilidad. Santiago Pérez Lush dice, estábamos en la casa conjuntamente con otras personas. Llegó un hombre y amarró a mi hijo con un lazo y lo colgó de las vigas. Luego lo sacó y lo mató.
nos asustamos y es por eso que salimos de ahí corriendo. No sabíamos por qué pasó eso, no teníamos nada de culpa. Solo llegó el ejército y toda la gente huyó. Nos sentimos culpables. Encima se sienten culpables porque huyeron. Hay muchos de relatos que ha recogido Victoria Sanford en los cuales las mujeres que iban huyendo hacia la montaña tenían que tapar la boca de sus hijos para que no lloraran, porque si lloraban descubrían al conjunto de la población. Muchos de ellos cuando salían corriendo y las mujeres llevaban a sus hijos y le tapaban la boca, los hijos morían ahogados. Entonces imagínense la culpabilidad de una madre que su hijo muere ahogado para no delatar al resto de los huidos y de los desplazados internos, ¿no? De manera que el sufrimiento de estas mujeres realmente fue brutal, ¿no? Pero curiosamente, lo más grave de todos estos crímenes cometidos contra 1.700 personas identificadas como la etnia maya y Xil, y parte de la masacre planificada de los 200.000 indígenas, dirigidos y catalogados como indios o enemigos públicos, se da por un proceso de estigmatización del otro, como ser desechable, como no ser, digamos, como cosa. Recuérdense cuando hablábamos ayer, cada uno en su sitio, cada cosa en su lugar, como la cosificación y la deshumanización del otro. De forma que el genocidio tuvo mucho que ver con este afán de exterminio o de borrarles Luishil, que costó la destrucción, como bien saben, de muchísimas personas, ¿no? Coincidimos con Holbach en este sentido en la estrecha relación entre la memoria colectiva y las relaciones de poder, porque aquí también se está viendo claramente que no solo la memoria está ligada a la pluralidad de grupos que conforman la sociedad, sino que cada grupo elabora aquella representación del pasado que más se adecua a sus valores y a sus intereses. De manera que la memoria se va a expresar en un espacio de tensión continua entre los actores. Y piensen que en este caso la población indígena, tanto la población maya y Xil como la Chi o la Quechí, que son peritajes que yo he tenido que hacer, a esta población realmente, independientemente de, por supuesto, que muchos de ellos formaban parte del apoyo de la guerrilla, en casi muchas de las aldeas, tanto del Triángulo Xil como de la zona Achí, como el último enterramiento que se ha encontrado en Creón Paz, en Alta Verapaz, no había guerrilleros en 60 kilómetros a la redonda, de manera que no hay una concatenación guerrilla, conflicto y asesinato. O sea, porque en muchas de las aldeas no había pisado un guerrillero, en otras sí, no se puede decir que no fueran colaboradores de la guerrilla porque es estúpido, pero que no, es decir, que si hacemos un recuento, por lo menos los que hace la Comisión de Esclarecimiento Histórico o la REMI, nos damos cuenta que en muchas aldeas realmente la guerrilla estaba a 60, 70 kilómetros, ¿no? Otro elemento, bueno, para hablar del caso de rumiación, los que sí no rumian, sino inhiben, reprimen y encubren son las élites políticas e intelectuales durante el juicio. Pero lo más importante, porque eso es objeto de otra ponencia que yo creo que presenté con Olivia Gall sobre la exacerbación del racismo durante el juicio, es que se produce en la prensa, en los blogs, casi un 51%, entre un 49 y un 51% de población joven, ladina, urbana, que niega el genocidio, que inhibe sus sentimientos y que niega que se produjo genocidio y que a saber qué son esas historias que estas indias se inventaron, ¿no? Con lo cual, el proceso de inhibición no se produce tanto en las víctimas o en las sobrevivientes como en la élite poder urbana que siempre negó la guerra y que además niega que se produjeron violencias o violaciones de los derechos humanos. Yo creo que en el caso de Guatemala, como en otros casos, como en Chile, con el golpe de Estado de Pinochet, como el genocidio de Guatemala, como los atentados de las Torres Gemelas, o como el asesinato de la redacción de Charlie Hebdo en París el 7 de enero de 2015, lo que la sociología plantea es lo que se denomina memorias de flash, o sea, flash bubble memories, que son momentos catárticos. Yo, como soy gramsciana, prefiero llamarle momentos catárticos, pero bueno, eso cada uno que encuentre su propia metodología. Son sucesos que marcan no solo
a las personas que, digamos, que se vieron involucradas en el proceso, sino que marcan a toda una generación. Una generación que recuerda, por ejemplo, la guatemalteca, las poblaciones, digamos, las comunidades indígenas, ahora recuerdan si eso pasó antes de la guerra o después de la guerra. Es como lo de antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Entonces, que marcan no solo a las personas involucradas, sino a toda una generación, como fue el golpe de Chile o fue los atentados de Madrid o las Torres Gemelas. Y esa generación marcada, digamos, por estos hechos, eh, se va a dar distintas interpretaciones, ¿no?, sobre esos hechos, y lo que va a producir es como un choque entre los distintos grupos sobre qué fue lo que pasó, ¿no? Y evidentemente es ahí donde vemos que la memoria y digamos, y el poder van enormemente juntos, porque la interpretación que da el poder o las élites de poder sobre lo que ocurrió no tiene nada que ver sobre los compañeros o las compañeras o todas las víctimas de la violencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile, ¿no? A mí, en lugar de flashbulb memories, que me parece demasiado rocambolesco, me gusta más hablar de momentos catárticos en términos gramscianos, ¿no? El concepto proviene de la terminología aristotélica que significa purificación o momento de paso entre el momento individual y la toma de conciencia colectiva. Y en el momento en que hay una toma de conciencia colectiva de un hecho, este se convierte en memoria. Y esa toma de conciencia es el punto de partida, ¿eh?, de lo que puede ser un proyecto, digamos, de construcción de memoria. Taylor lo llama momentos de reconocimiento de sí mismo y de los otros como seres de cultura. En cualquier caso, el conflicto armado y las masacres contra la población indígena fueron de tal magnitud que marcaron no solo a los indígenas y a los grupos étnicos, sino marcaron a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, fijándonos para siempre en ese tema, ¿no? O sea, fijándonos antes del conflicto, después del conflicto y ahora antes de los juicios y después de los juicios, ¿no? Y es curioso porque mucha de la población ladina que estaba, digamos, que pasaba del tema o que no estaba involucrada, con el hecho del juicio se involucró plenamente y se produjo por primera vez, digamos, un cierto consenso de ciertos sectores ladinos, jueces, abogados, fiscales, ONGs, etcétera, etcétera, que configuraron y que entendieron el gran drama que se había vivido, de manera que se produjo realmente con las sentencias un parteaguas entre población ladina que asume el hecho como digamos, catártico, nunca mejor dicho, y para la población ladina es más catártico porque siempre creyó que no había habido guerra y siempre creyó que no había habido violencia, que era una invención de la guerrilla. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha dado grandes pasos, como lo vamos a ver al final a la hora de la conclusión. Pero lo que sí es que estos acontecimientos traumáticos, bubble memories o los acontecimientos catárticos, generan en el sujeto una incapacidad de responder a lo que pasó, provocando trastornos psicológicos y sociales, digamos, porque no se puede asumir que se produjera tanta barbarie. No es, digamos, es que muchas veces cuando yo estoy leyendo los testimonios digo, no puede ser verdad. Y tengo la seguridad que lo es, pero digo, no pueden ya haber llegado a esto. Yo misma, que tengo tres peritajes, digamos, dos ya planteados y otro en marcha, muchas veces digo, se lo tuvo que inventar. Y lo estoy diciendo yo, porque no puedes asumir ese nivel de barbarie, ese nivel de violencia, de violación. Entonces, esta situación de recuperación del hecho traumático nos parece que es lo que más se asemeja a lo que pasó con el pueblo maya Ixil, que rescata su memoria y sobre todo narra los hechos vividos en carne propia, aunque sea como algo distanciado, pero que esa narrativa y ese poder recordar y expresar en un juicio al Estado lo que pasó, es ya un hecho enormemente positivo, vamos a poner, para toda una población que ha vivido callada 35 años sin poder decir lo que les pasó. Y ahí sí, realmente las mujeres, todas las mujeres del juicio especialmente las violadas o las mujeres que sufrieron actos de violación, juegan un papel determinante. Bien, en el caso de
Sí, tenemos que entrar a las violaciones, no hay por dónde. Bien, en el caso de recordar las violaciones, es interesante dar a conocer que durante mucho tiempo no se estableció ni Actoras del Cambio, ni ACAP, ni nadie se tomó en cuenta el tema de las violaciones, porque era un tema tabú, no se hablaba de él, había un silencio absoluto por parte de las mujeres. Es hasta que una mujer lo cuenta en tercera persona, le pasó a ella, no sé qué, no sé cuánto, cuando se dan cuenta de la enorme importancia de la violación en las mujeres. Y es a partir de la asunción catártica por parte de esa mujer de que ha sido violada, que se empiezan a generar grupos de mujeres para hablar del tema. Piensa que estuvieron calladas 35 años. Piensa que lo que les pasó tenían 14 o 15 años. Yo pienso muchas veces, si yo en lugar de ser de la élite y haber nacido en la ciudad, hubiera sido esa niña que con 14 años pasaba por ahí, me hubiera pasado lo mismo. O sea, fíjense digamos, no sé, el azar, la incoherencia del asunto, ¿no? Em, las mujeres que fueron violadas realizaron previamente con Actoras para el Cambio, con ECAP, con CalDH, con AJR, un proceso muy largo de sanación. No eran capaces ni siquiera de verbalizar el tema, ¿no? Les costó como tal vez entre 5 y 10 años, ¿no? Llegar a realmente a poder verbalizar ese hecho. Pero una vez que lo verbalizaron, se sintieron enormemente aliviadas. Primero avergonzadas, después culpabilizadas y posteriormente aliviadas. Una de ellas dice, vinieron los soldados y mataron a 15 personas. Nosotros nos escondimos en las montañas. Quebraron a los niños la cabeza. Yo vi cuando violaban a las mujeres. Sacaron los fetos de las mujeres embarazadas y les quebraron las cabezas. No quiero, es decir, no me gusta como recrearme en estos hechos, ni me gusta narrarlos y me cuesta muchísimo trabajo, pero es para que vean la arbitrariedad del caso, ¿no? Es decir, lo que yo llamo la protocolización de la violación o de la violencia, ¿no? Hay un testimonio que no es de una mujer Ishil, sino de una mujer Achi, donde se dio un asesinato que la compañera lo hablaba, uno de los más brutales en Río Negro, el 13 de marzo de 1982, en donde se asesinaron a 70 mujeres y 107 niños, ¿no? Entonces, una de las, digamos, de las narrativas más brutales es de una niña que iba al mercado, que pasaba por ahí y simplemente se la llevaron, ¿no? ¿Mm? Y, y narra el hecho como los soldados, creo que fue ay, ¿cómo se llama? No sé, el gobernador, el que, siempre se me olvida el nombre, los que estaban en el destacamento, pero en fin, ahora ya me acordaré. Bueno, la capturaron, se la llevaron al regimiento y narra de esta manera. Nos encerraron por separado. A mí me quitaron la ropa a tirones. Todos se subieron. Fíjense que no dice violaron, dice se subieron. Es decir, ni siquiera se atreve a decir violaron, se subieron. El capitán primero, 8 soldados más. Los demás me tocaban, me trataban muy mal y entre ellos decían que estaban encima, que se apuraran. A mí me decía que no me movieran y me pegaban para que no me moviera. De pronto vi entrar con mi papá, de pronto vi entrar a mi papá, estaba muy golpeado. Y el capitán le dijo a mi padre que si no hablaba lo iba a pasar muy mal. Entonces hizo que los hombres que tenían ahí comenzaran a violarme otra vez. Mi padre miraba y lloraba. Los hombres le decían cosas. Él no hablaba. Yo estaba cansada y no gritaba. Creo que también me desmayé. Pensé que me iba a morir. No entendía nada. Yo creo que mi papá no fue guerrillero. Nunca lo fue. No sé qué quería. De pronto el capitán pidió un machete. Le cortó el miembro a mi papá y me lo metió entre las piernas. En ese momento mi padre se desangraba y murió. Unos meses después mataron a mi marido, pero yo sentí un gran alivio. Después de todo lo que me pasó, ya no quería un hombre en mi vida.
pero él, ni mi padre, ni mi marido tenían que morir así. Este testimonio espeluznante, uno de los más fuertes que he leído en mi vida, ejemplifica la hazaña, la crueldad, la violencia física y psicológica que sufrieron las mujeres mayas, sin tener más culpa que ser joven, pasar por el destacamento militar, al que iban a traer agua, otra cosa, y cómo será su dolor para expresar la sensación de alivio de no tener que pasar nunca más por esa experiencia, ¿no? De manera que para mí la violación de las mujeres indígenas, por lo menos las que yo he analizado en el área Ixil, Quechí y Achí, las peores son las de las mujeres achís, indica claramente que digamos que se ataca la identidad de género y de etnia, poniéndolas en una situación de enorme vulnerabilidad y humillación, porque esas violaciones eran públicas, y de alguna forma eran, digamos, formaban parte digamos, de la violencia, no solo de la guerra, sino de un protocolo. Lo que yo sostengo aquí, y tendría que ser probado por jóvenes investigadoras, es que si bien es difícil probar la intencionalidad, de una intencionalidad de, digamos, de cometer el genocidio, es decir, la intencionalidad de exterminar total o parcialmente a un grupo étnico, nacional o religioso como tal, el hecho de las violaciones, la intencionalidad y el propósito está claramente establecido, porque ahí hay un protocolo. En los tres casos analizados, salvo algunas diferencias, el protocolo es el mismo. Y digamos, el objetivo no es un soldado que hizo un desmano o un capataz, no sé cómo se llama, un comisionado, siempre se me olvida la palabra, o un comisionado que se fue de manos, no, realmente había un protocolo realmente de coger a estas niñas, que generalmente eran jóvenes, llevarlas al destacamento y curiosamente el protocolo, porque lo ha aprobado, por ejemplo, Paloma Soria o la misma Irma Alicia Velázquez de Nimatug, también se violaba por jerarquías. Empezaban los soldados, después seguían los comisionados, después seguían a los capitanes, después se les iba a lavar con cloro y después iban los coroneles. Eso es un protocolo de sistematización de la violencia y de la violación, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente una de las líneas jurídicas que se podía coger, aunque sea terrible de cara al futuro, podría ser analizar esos protocolos y ver cómo ahí la intencionalidad de producir un genocidio, un feminicidio, o lo que dice Rita Salgado, un femigenocidio, podría ser enormemente interesante. Entonces yo considero que en Guatemala se produjo un genocidio, un feminicidio y un etnocidio, porque se atacó a una cultura determinada. Lo que llama más la atención en las violaciones públicas y masivas, y les juro que ya termino porque yo ya no puedo más, es la cosificación y despersonalización del que eran objeto, ¿no? Hacían lo que querían con nosotros, decían. Parecíamos unos animales, unos perros. Ya no teníamos respeto, no les importábamos en nada. Era como si mataran a un animal sin importancia. Si querían lo enterraban y si no lo tiraban al monte. ¿Qué hicieron con las personas? Eso no se hace ni siquiera a los perros. No éramos gente, pues. Fíjese la frase, no éramos gente, pues. En general, las manifestaciones de todas ellas declaran no comprender nada de lo que pasó, así como establecer, digamos, su inocencia y pedir que se les explique lo que pasó. De todos los testimonios, lo más curioso también en la primera etapa es que se sienten avergonzadas y culpables. O sea, el proceso más difícil de la sanación a los, digamos, que han contribuido a este proceso, como ECAP, UNAMG, ha sido el proceso de desculpabilizarlas a ellas de lo que pasó, porque se sienten culpables. De manera que, como dice Paredes, las huellas del dolor en todo el cuerpo de estas mujeres produce una sensación permanente de vulnerabilidad, de soledad y de vacío. Ellas dicen, estamos enfermas de dolor.
Insistiendo y terminando con esto, ya pasando a la parte de la liberación de pensando el futuro, vamos a ponerlo así. Estos testimonios nos permiten comprobar las formas de violencia, tortura y aniquilación de mujeres y niños y confirmar que hubo una planificación y un protocolo establecido por el alto mando, una intencionalidad o propósito diseñada por la cúpula militar destinada a vejar el cuerpo de las mujeres, exterminarlas física o parcialmente a un pueblo determinado y a su descendencia y perpetrar un genocidio o un etnocidio. Como dice Paloma Sorio en su peritaje, las violaciones no constituyeron un hecho aislado, sino un ataque sistemático a las mujeres por un amplio número de soldados que fueron violaciones múltiples, masivas y generalmente públicas, lo que comprueba la protocolización y la práctica sistemática de la violación como una estrategia de guerra planificada en el genocidio. Bien, lo importante de todas estas mujeres que fueron a los juicios con sus perrajes porque todavía se sentían avergonzadas y porque tenían mucho miedo de cómo la comunidad las iba a recibir, porque normalmente las expulsa o las margina de la comunidad y más si se quedan embarazadas, pues curiosamente ese proceso de revaluación y socialización de las memorias de estas mujeres durante el juicio les genera una sensación de liberación, de emancipación, de alivio. Y así le dicen, le voy a pedir, y un afán de justicia, dice, le voy a pedir que me paguen la sangre que sacaron a mi esposo y a mi hija. Lo que queremos es que vayan a la cárcel, porque nosotros no hicimos nada, no robamos nada. Lo siento lo que pasó, me da tristeza. Yo no quiero vivir nuevamente la guerra. Yo no quiero que mis hijos la vivan. Lo que quiero es que me den explicaciones de lo que pasó. Yo personalmente siento mucho todo lo que me sucedió sobre esta tierra, pero a veces siento que mi corazón y mi alma ya no puede más. Cuando se les pregunta, dice, me sentí aliviada, me sentí liberada, dice, después de 45 años de silencio y de agonía. Nunca se me va a olvidar lo que hicieron. Lo único que pido es justicia, porque mi esposo no tenía la culpa. ¿Por qué le sacaron sangre? No se me olvida la guerra, me duele mucho el corazón y mi alma. Mi cuerpo, mi corazón y mi cabeza hoy se siente libre. Estoy aclarando la verdad. Lo que pido es que se haga justicia. Y este anhelo de justicia yo creo que es el común denominador en todos los juicios y en todos los testimonios, no solo del pueblo maya Xil, sino de también los achís, los quechís y otros en los que hemos estado, ¿no? Solo quiero terminar con una frase. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo estoy? ¿Cuánto me falta? ¿Sí? ¿Las conclusiones 5? Vale. Quiero terminar con una frase terrible, pero que a mí me parece que es esperanzadora, aunque es terrible. Es un viejito, este no es del juicio, es un viejito que llega a dar su testimonio a la acecha, la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y entonces lleva su morral. Ya saben que el morral es esa bolsita que llevan para llevar su comida, su machete, etcétera, etcétera. Y entra en el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público. Y cuando pasa por la máquina registradora, como se llama la máquina esa de rayos, pues los policías se espantan porque el morral va llena de huesos. Llena de huesos. ¿Pero qué es esto? No sé qué, usted no puede entrar con esos huesos. Y el señor dice, bueno, pues yo no entro. Yo si no entro con mis huesos, no declaro. Y entonces, bueno, lo dejan entrar un poco espeluznados, supongo, un poco sorprendidos, y le pregunta el tribunal, ahí está Otilia, estaba Balcells, estaba Edelberto, y responde que por qué lleva esos huesos, ¿no? Y dice, me duele mucho cargarlos, es como cargar la muerte, no voy a enterrarlos todavía. Sí, quiero que descansar yo también, pero todavía no puedo. Son la prueba de mi declaración. No voy a enterrarlos todavía porque quiero un papel en el que me diga, me lo mataron, no tenía delito alguno, era inocente. Entonces los voy a enterrar y entonces vamos a descansar. Este afán de justicia, es decir, es el que nos compromete a todos para seguir luchando porque se haga justicia para todos esos hombres y mujeres que vivieron esta situación. Como reflexión final, podríamos decir que el juicio por genocidio constituyó un momento catártico
en términos gramscianos, o un flash bubble memories que me gusta menos, en el cual la clase hegemónica, y esto es lo importante para mí, por primera vez se tambaleó en su propia estructura interna, porque por primera vez, entre comillas, los indios llegaron al poder, llegaron a la capital, contaron su verdad y fueron, y digamos, se hicieron justicia y se sentenció a Ríos Montt, como se sentenció a los comisionados en Sepulsarco, como se sentenció a 600 años a los comisionados y militares de segunda categoría, como bien dice Manolo Vela, en el caso de las dos R's o en la Embajada de España. Estos elementos, ese momento catártico, produce una nueva disociación en la sociedad entre los que entendieron la barbaridad, el horror de la barbarie, y los que siguieron negando. Pero para el pueblo maya Xil y Achí, digamos, para las voces subalternas, vamos a ponerlo en ese término, con ese discurso directo, simple, contundente, obligaron a tomar conciencia de un pasado negado e invisibilizado, y mediante sus testimonios narraron una historia que era desconocida, en un lenguaje de sentido común, como diría Gramsci, en un lenguaje, digamos, sin tapujos, claro, y que conmovió realmente a buena parte de la sociedad guatemalteca. Para el pueblo maya Xil, Achí y Quechí, como para otros pueblos que padecieron el conflicto armado, se ha dado un proceso de recuperación de la memoria colectiva y de la identidad, por lo menos como mayas, ¿no? Y se ha dado una puesta en común de revocación y socialización de sus memorias. La sentencia contribuyó en buena medida a hacer este tránsito entre el recuerdo a la memoria a través de mecanismos de reevaluación, reparto y socialización que ha permitido que estos pueblos en estos momentos se encuentren con una toma de conciencia y un mayor sentido de lo que puede ser la justicia el día de mañana en los casos que se cumplen y en los que no se cumplen, así como la reparación moral y material. Los y las testigos, y los sobrevivientes y familiares, con sus testimonios desgarradores, han puesto en tela de juicio el sistema político y judicial guatemalteco. Y hay un parteaguas, es decir, yo creo que los juicios han profundizado esa crisis de dominación oligárquica que hablábamos el otro día y han provocado múltiples desplazamientos y múltiples alianzas nuevas, digamos, que no se habían dado, ¿no? En ese sentido, yo creo que los juicios, de hecho en El Salvador y en Argentina están siendo así, están sirviendo realmente como elementos catárticos y como elementos para probar, digamos, que realmente hay una historia silenciada, olvidada y marginada, ¿no? Y sin duda las mujeres ixchiles, quechís y achís fueron las que sufrieron más la violencia física de todos sus seres queridos y son las que necesitan tener un resarcimiento moral y material. Yo creo que la sentencia marca un antes y un después, y yo aquí sí que les pediría, y con eso termino, que sigamos convirtiendo la sentencia en un momento de reflexión, independientemente de digamos, de su debilidad jurídica o de su, digamos, de su falta de coherencia en muchos casos y de objetividad en muchos otros, pero que convirtamos la sentencia y celebremos como hace 4 años que lo celebramos aquí en México con el apoyo de Morna, de Gloria y de otros muchos, en un momento de reflexión y de contribución a reconstruir o a rememorar o a renegociar la memoria histórica de nuestros pueblos, ¿no? Es decir, que no olvidemos este hecho porque la sentencia es un hecho paradigmático. A nivel internacional y a nivel nacional, nunca se ha condenado a un genocida por las leyes penales de un país. Piensen que eso es enormemente importante. Y el hecho de que nosotros la sigamos rememorando y sigamos acompañando a las víctimas y sigamos acusando a los perpetradores de la violencia, estamos poniendo en jaque el sistema judicial, el sistema de justicia de Guatemala, y estamos poniendo en una situación enormemente difícil a la clase dominante que vuelva a retomar el poder ahora y que realmente se vuelve a reorganizar precisamente para encubrir todos los otros juicios que siguen, como los de Creo en Paz, como la de las mujeres achís, etcétera, etcétera. Y no me puedo callar sin hacer un recuerdo al dictador que murió. Y en ese sentido,
quiero leer una bellísima carta, o sea, solo algunos trocitos para no aburrirles, que escribió Manolo Vela Castañeda sobre el dictador Efraín Ríos Montt después del juicio. Usted no fue un general que estuviera de espaldas a las matanzas que en las ciudades y en las diversas regiones de Guatemala se llevó a cabo. Usted le imprimió entusiasmo a esas operaciones de contrainsurgencias en las que se empezó a cometerse actos de genocidio. Usted hacía como si veía un papel y por el momento hasta llegó a esbozar una sonrisa nerviosa y arrogante. Usted es una de esas personas que el mal echó raíces en usted y se apoderó de su conciencia. Usted, general, fue la muerte y es el rostro del dolor de muchos, porque usted fue un asesino entusiasta, adicto a causar miedo a través del terror. Tengo que aclararles en estas líneas que no están inspiradas en mis convicciones políticas, que todos tenemos, y de derecho, ello nos asiste, tenemos derecho, más bien al muy básico sentido de la humanidad, que usted no tuvo por el dolor de las víctimas, de muchos, pero esto es algo que ni ustedes ni los que apoyan son capaces de sentir. Usted morirá y no tendrá descanso eterno y seguirá sufriendo en su cama hasta que muera. Y también hay que recordar en estos momentos al general Ríos Montt, que murió y evitó así que la condena se hiciera firme como un genocida, como lo que fue. Muchas gracias.